Hola, este vídeo os va a explicar lo que sería el sector secundario en España, que sabéis que está dentro del tema la actividad económica en España de tercero de la ESO. Bueno, lo primero es una serie de conceptos o términos que tenemos que saber. El primero de todos, ¿qué es sector secundario? Al sector secundario, este término se utiliza para referirse a las actividades dedicadas a la producción de bienes semi-elaborados o elaborados, que ya explicamos anteriormente. Elaborados, aquellos que van destinados directamente al consumidor, frente a los semi-elaborados, que utilizan materias primas para transformarse, y estos productos son utilizados a su vez para producir los productos o bienes ya elaborados, que estos sí van directamente al consumidor frente a los semi-elaborados, que son utilizados para hacer otros. A partir siempre de materias primas, ahí tenéis la definición: productos obtenidos de la naturaleza de tipo orgánico vegetal, orgánico animal o mineral, para su transformación por la industria, y de fuentes de energía. Estas actividades diferentes del sector secundario se dividen en minería, industria y construcción. La minería son las actividades dedicadas a la extracción de recursos minerales. Es verdad que, como veremos, se distingue dentro de varios tipos según lo que sean esos recursos minerales que se van a extraer. Luego estaría la industria, la parte más importante o la actividad principal, es decir, aquellas actividades dedicadas a la producción de bienes diferentes del sector primario o artesanía. No olvidemos que el sector terciario se va a referir a la producción de servicios. Y la construcción, actividades asociadas a la realización de edificios e infraestructuras. Ahora, hay una cosa que es esencial, que siempre todos soléis plantear, y es ¿por qué aquí está la minería? Aquí tenemos esa misma pregunta directamente. Si la minería, es decir, los mineros extraen directamente productos de la naturaleza, debería estar situado por su propia definición en el sector primario, pero en cambio lo hemos situado en el secundario. La causa de esta es fácil de entender, pero hay que explicarla. En este caso es una excepción la que se ha hecho, a pesar de que cuadre más por su definición con el sector primario. ¿Por qué se hace esa excepción? Esa excepción se puede entender a partir de las siguientes ideas que vamos a ver ahora. Lo primero es saber de nuevo claramente lo que es el sector secundario, como ya hemos dicho. Los alimentos surgen de la naturaleza, igual que las materias primas, pero la mayor parte de los productos que usamos no. Aquí puede decir el propio minero, la ropa, el pico, el casco, la bombilla, todos estos materiales que utiliza no surgen de la naturaleza. No surgen tampoco por arte de magia. Esto no es una película, sino que son resultados, y esta es la definición que nos interesa. Los bienes transformados que consumimos son el resultado de unas actividades dedicadas a la transformación de los productos recogidos de la naturaleza, o con las pequeñas transformaciones que ya hemos dicho, semi-elaborados. Vale, una vez clara ese concepto, de nuevo seguiría la misma pregunta: ¿qué tiene que ver la minería con esa industria? Pues vamos a verlo en un momento. Las actividades industriales necesitan energía para producir esos bienes, tanto elaborados como semi-elaborados, y esta se consigue tradicionalmente de minerales, es decir, carbón, petróleo, el gas natural son minerales energéticos que producen la energía que utiliza la industria. Hay una estrecha dependencia entre el sector secundario, la industria y la minería. Esto ha determinado que se le introduzca dentro de este sector secundario en su origen, aunque hay algunos autores que prefieren introducirlo a pesar de esta tradición dentro del sector primario.
Aquí tenéis la explicación de nuevo, cómo la minería produce la parte esencial de las materias primas de la energía, fundamental, y de una parte importante de las materias primas. Pues lo que hemos hecho la geografía es introducirla y asociarla dentro del mismo sector del cual están estrechamente relacionadas. Y hay que aguantarse. En síntesis, la minería comprende la actividad dedicada a la extracción de recursos minerales y se sitúa en el sector secundario. Es algo que tenemos que aceptar, la mayor parte de las clasificaciones así lo dicen. Dentro de la minería hay que aclarar que no todas las minerías son iguales. La diferencia fundamental que se hace es en función del tipo de mineral que se extrae. También habría otras clasificaciones, pero nos centraremos en esta. Estas serían minerales metálicos, aquellos de los que se extraen los metales. Luego estarían los minerales no metálicos, aquellos de los que no se extraen los metales, como su propio nombre indica, y que son muy importantes, por ejemplo, para la construcción. Ahí podéis verlos, materiales de cantera, materiales también decorativos y también utilizados para otras actividades o industrias, como las químicas. Y los minerales energéticos, aquellos que proporcionan la energía. Carbón, petróleo, uranio para la energía nuclear, gas, etc. Una vez aclarado ya esto, vamos a la minería propiamente en España. La situación actual es que supone, en teoría, muy poca importancia en cuanto a datos absolutos. Supone menos de la mitad de un 1%, es decir, un 0,2% de la población activa trabaja en esta minería e igualmente supone un muy pequeño porcentaje del Producto Interior Bruto, un 0,3%, y veremos en las siguientes gráficas que os muestre que se ha ido reduciendo. Hay que aclarar la diferencia dentro de los tres grupos que hemos dicho antes. Dentro de los minerales energéticos, España es totalmente, absolutamente deficitaria. ¿Por qué pasa esto? Pues esto pasa porque no tenemos casi ningún yacimiento de petróleo o gas natural. Cuando necesitamos estos minerales energéticos debemos de comprarlos al exterior. Y el único mineral energético que tenemos sería el carbón. Pero su extracción no es rentable sin ayudas. La única solución para esta necesidad energética, en el caso de España, sería la búsqueda de lo que se llaman energías renovables. Solar, hidráulica, por ejemplo, eólica. En estas sí España tiene gran potencial. Pero son fuentes de energía alejadas de esa minería energética. Que somos deficitarios, vuelvo a repetir. La producción de minerales metálicos, en el caso de España, es insuficiente para la demanda, a pesar de haber aumentado debido a que ha aumentado su precio. Así que ha sido más rentable extraerlo. Pero sigue siendo, repito, insuficiente. Dependemos de comprarlo en el exterior y también de lo que todo el mundo oye, reciclar. Solamente destaca dentro de España un ámbito que sería el de las rocas, minería de roca y minerales no metálicos. Dentro de ello destacamos para las industrias químicas, pero especialmente para la construcción, un sector muy importante dentro del sector secundario en España, más que la minería propiamente. Aquí podéis ver cómo desde el 2008, cuando entramos en crisis, os acordáis, pero todos, se produjo un gran descenso del valor de la minería asociado fundamentalmente, si lo veis, a los productos de cantera. Podéis verlo en gris, tanto en el valor como en el empleo que ésta empleaba. Es decir, la minería está viviendo una crisis. Podéis ver aquí los diferentes sectores, divisiones dentro de la minería, como en el momento actual, después de la crisis, todavía lo que serían los productos minerales de cantera, ornamentales, sigue siendo una parte muy importante. Los metálicos también han ido creciendo, pero tenemos que los productos energéticos siguen siendo, podéis verlo en la parte media de la imagen, como en la parte inferior se ve que el carbón
podemos decir que producimos una pequeña parte de lo que consumimos. El petróleo ni siquiera se ve en el gráfico, igual que el gas natural, aunque somos un productor muy pequeño, que aquí es que ni se ve tan fino que es la línea. En otros tipos de energías sí somos autosuficientes, producimos lo que necesitamos. Pero arriba vemos en la línea azul lo que consumimos y en la línea naranja lo que producimos. Es prácticamente, bueno, es algo ridículo. Y la única opción que tenemos, la minería, se está cerrando por lo dicho. Desde la política minera europea defiende que no se pueden dar estas ayudas interviniendo dentro de la libertad del mercado. Así que la retirada de esta ayuda ha supuesto que se hundan la mayor parte de los yacimientos mineros y deje de extraerse este carbón. Estos yacimientos mineros de carbón se han cerrado. El siguiente sector, la siguiente actividad sería la industria, la más significativa. La industria, tras la crisis del 2008, se ha iniciado una caída que empezó a frenarse a partir del 2014. Ya veremos la situación en el momento actual sufriendo el coronavirus. En datos, supone alrededor del 14% de la población empleada directamente. Luego, población empleada indirectamente y relacionado dentro del sector servicios aumentaría de forma muy importante. Y dentro del PIB, del Producto Interior Bruto, supone un 16% de lo que es la economía del país. Es decir, tiene una posición secundaria frente al que veremos el sector más importante sería el terciario, y ahí sí veremos unos niveles mucho más elevados, aunque comparándolo con el sector primario en general lo multiplica exponencialmente. Aquí podéis ver dónde se localiza. Ese es uno de los problemas que tiene nuestra industria, está muy desigualmente localizada. Es resultado de una evolución histórica que se ha centrado en la zona del País Vasco, Cataluña y la zona de Madrid. Estas zonas están unidas por la zona del Valle del Ebro y también se ha extendido por el Mediterráneo, pero en general presenta la mayor parte del Estado español una situación de baja industrialización. Repito, se centra en la zona del País Vasco, Cataluña, el área de Madrid, y podemos hablar de unos corredores que se puede ver en la zona del mapa de la derecha, que se extiende por el Cantábrico y también por el Mediterráneo. Esto es resultado, como digo, de una evolución histórica. Esta evolución histórica se inicia en el siglo XIX, en mitad, centrado en Cataluña, País Vasco y Asturias, fundamentalmente. En el primer tercio del siglo XX creció mucho la industria española. Las claves fueron llegada de gran cantidad de dinero de las colonias que vivieron la descolonización, y gran cantidad de españoles regresaron a la metrópoli con este dinero que invirtieron en esta naciente industria. Luego, al estar la Primera Guerra Mundial en el inicio del siglo XX, la mayor parte de Europa estaba en este y España no. Así que uno de los pocos estados que podía producir algún producto industrial y vender a estos estados en guerra era España. Vivió un gran desarrollo. Además, se produjo un proteccionismo. ¿Esto qué significa? Que si alguien quería vender un producto industrial de fuera en España, tenía que pagar unos altos aranceles, es decir, un dinero para poder entrar y venderlo en España. Esto favoreció la protección de la industria española, además de otros aspectos como la nueva infraestructura. Pero todo ese boom en los años 30 se frenó en seco por la guerra civil, que destruyó la mayor parte de nuestra industria de forma radical, la frenó. Hay que esperar hasta pasada la posguerra, al final de la década de los 50, sobre todo hablamos de los 60 y los 70, vivieron un gran desarrollo, hablando de nuevos focos en la zona levantina, ya comentada, la zona del Cantábrico, incluso en Andalucía, la zona más occidental, como Huelva, por ejemplo,
También podríamos hablar de que llegaría hasta Sevilla y otras zonas. Y destacamos algunas zonas del interior, Madrid, que ya hemos comentado la situación actual, la zona de Zaragoza y otros puntos como podría ser Valladolid. Desde la crisis de mitad de la década de los 70, la crisis del petróleo, se produjo un freno radical y una reconversión que se ha vivido en los años 80, 90, viviendo un repunte hasta la crisis del siglo XX, la que hemos conocido en la primera década. Lo podéis ver en las imágenes que veis abajo, cómo se ha producido desde los años 70 un retroceso de su importancia. Y en la zona de la derecha podéis ver el impulso del inicio del siglo XX, el freno en la crisis a partir de los años finales de los 20 y la guerra civil. Siguiente paso sería el desarrollo ya en la posguerra, asociado con una gran demanda en las ciudades de trabajo, donde se localiza esta industria, y de nuevo una crisis a partir de los 70 que ha llevado a la situación actual en la cual nos encontramos. Aquí podéis ver la situación actual en cuanto a las ramas más destacadas, que son alimentación, bebida y tabaco. En segundo lugar, un aspecto en el cual somos una potencia seríamos en automoción, es decir, automóviles, y en la industria química. Los grandes problemas que tenemos en nuestra industria es la desigualdad que hemos visto en un momento anterior, la dependencia energética, ya que no tenemos fuentes de energía, que serían las tradicionales, porque no producimos ni petróleo ni gas. Somos dependientes de una energía que sale muy cara. Nuestras empresas además son predominantemente pequeñas y medianas, con lo cual perdemos competitividad. La inversión en I+D, vivimos desde este punto de vista un retroceso muy importante respecto a otros estados destacados dentro de Europa y el mundo. Dependemos de una tecnología que no la producimos nosotros, sino tenemos que pagar por ella. De nuevo, pérdida de competencia. Y último detalle, se está viviendo en las últimas décadas, si España, uno de sus principales aspectos para competir era una mano de obra barata, se está produciendo una descentralización. ¿Eso qué significa? La industria paga donde está la mano de obra más barata. Esos son lejos de España, en estados donde la mano de obra es aún más barata que en España. Esto está provocando que una parte importante de nuestra industria entre en decadencia y en su cierre finalmente. El ejemplo sería la industria textil, incluso la zapatera, en la cual era una parte importante de nuestra industria y en las últimas décadas ha desaparecido prácticamente. El último aspecto sería la construcción. La construcción es una actividad clave. La causa la vemos en que ahora mismo ronda el 6% de la población activa y el 5% del PIB. Mucho más, por ejemplo, que el sector primario, como hemos comentado. Pero ha llegado a tener picos de superar el 10% del PIB y el 13% del empleo. Su importancia es visible en que la crisis del 2008 está asociado con este sector fundamentalmente. Así podemos ver en los gráficos cómo a partir de ese pico se inició una caída que ha empezado a recuperarse en estos últimos años, a la espera de ver cómo supera o no esta nueva crisis del 2020-2021.